Hola a todos, vamos a empezar con el nuevo tema. Se llama proporcionalidad directa o también se le conoce como proporción directa. Eh, Vamos a ver con un ejemplo de qué se trata esto. Básicamente tenemos dos tipos de datos que tienen una conexión, que se denomina que es conexión directa. Mientras una de estas categorías de información aumente, la otra categoría de información también tiene un aumento. Pero hay una conexión muy exacta entre estos dos tipos de datos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a inventar el ejemplo de que tuviéramos 10 trabajadores en una fábrica de zapatos. Pueden producir en un día laboral, vamos a poner el ejemplo de que producen 100 pares de zapatos. Entonces, hay una conexión directa entre el número de trabajadores y el número de zapatos producidos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el doble de trabajadores, lo voy a poner aquí la marca de que es el doble por 2, en consecuencia, si están trabajando a la misma velocidad, debería tener entonces también el doble de zapatos. Por eso se le llama una proporción directa, porque la porción que aumente de un tipo de dato de un lado, tiene el mismo aumento en el otro tipo de dato. Y funciona tanto para aumentar como para disminuir. Entonces, por ejemplo, que hubiera la quinta parte de estos trabajadores, entre 5, que solo fueran 4 trabajadores. Pues en consecuencia el número de zapatos pues tendría un descenso de la misma manera, entre 5, que daría como resultado 40. Si le saco la mitad de trabajadores, pues entonces tengo la mitad de los pares de zapatos. Entonces se puede hacer muchos cambios, muchas conexiones. 10 trabajadores corresponde a 100 zapatos, 20 trabajadores a 200. Entonces hay muchas maneras. Entre dos para sacar lo que un solo trabajador hace. Un trabajador, entonces entre dos, produce 10 pares de zapatos. Si lo multiplico por 100, 100 trabajadores, pues entonces de este lado también es por 100, tendría 1000 pares de zapatos. Entonces, básicamente, esa es la conexión que hay entre estos dos tipos de datos. Este solo es un ejemplo, existen muchísimos ejemplos. Ahora, vamos a ver dos maneras de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a suponer que no conocemos ninguno de los datos de aquí. Los voy a anotar de todas maneras para que veamos que no cambiaron. Eran 200, era 40, 20. Voy a dejar este de acá y acá. Los voy a borrar porque vamos a simular que no los conocemos. Y los dejo de este lado para que veamos que sí nos coinciden, ¿no? Entonces, más bien, estos son los que voy a borrar y estos son los que voy a borrar. Entonces, vamos a encontrar con ejercicios que tengan este tipo de tabla, pero que les faltan datos, ¿no? Entonces, existen varias maneras de resolverlo. Una puede ser lo que se conoce como la regla de 3. Esto lo voy a dejar acá, como para que veamos que sí coincide. Entonces, la primera manera que vamos a hacer para resolverlo va a ser por medio de una regla de 3. No sé si recuerden a qué se refiere la regla de 3,
pero se refiere a que hay una conexión entre dos tipos de datos, en este caso el número de trabajadores y el número de zapatos producidos, y vamos a tener tres datos. Para resolver este ejercicio es importante encontrar el renglón que tiene los dos datos completos. Ahorita es el primer renglón, pero no siempre es el primero, podría ser cualquiera de los renglones. Entonces, en este caso, este es el renglón en el que me voy a apoyar para sacar todos los demás datos. Entonces, tengo 10 trabajadores, producen 100 pares de zapatos. Ese renglón es el base con el que voy a trabajar. Entonces, si yo fuera a resolver este segundo renglón, debo de poner este 20 que tengo de información debajo de su tipo de dato, como es número de trabajadores, va a ir aquí. Y aquí, pues, es lo que no conozco, ¿no? No sé qué cantidad va aquí. Entonces, lo que vamos a hacer para resolverlo con regla de 3 es, primero, identificar que tengo 3 datos. Por eso se llama regla de 3. 1, 2, tengo 3 datos. Y estoy buscando el cuarto dato que corresponde con esta relación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la diagonal. ¿A qué me refiero con la diagonal? Una diagonal es una línea inclinada, ya sea de esta manera o de esta manera. Entonces, la diagonal en esta regla de 3, pues podría ser esta o podría ser esta. Obviamente debo de elegir la diagonal que incluye los datos que sí conozco. Por ejemplo, esta diagonal no me sirve porque yo no conozco el valor que va aquí. La otra diagonal es la que me sirve. Entonces yo voy a multiplicar la diagonal, en este caso sería 20 por 100, y debo de dividir con el tercer dato que no había utilizado, en este caso con 10. 20 por 100 son 2000, entre 10 son 200. Quiere decir que este dato desconocido es 200. Entonces aquí va 200. Que si vemos, si es el dato que teníamos originalmente, ¿no? Entonces yo lo voy a borrar. Vamos a hacer otro con regla de 3. Lo recomendable es que sigas utilizando el renglón base o clave que tenías desde el principio como regla principal. Sí se vale utilizar el nuevo renglón que acabas de sacar como apoyo para resolver la regla de 3. El problema es que si de casualidad hiciste este cálculo mal y este número no es el correcto, entonces si tú te basas en este renglón para sacar todos los demás resultados, pues va a estar mal porque te estás basando en algo que está incorrecto. Entonces, como recomendación, usa el renglón original siempre para que si te llegas a equivocar en alguno de los ejercicios de los renglones, pues solo sea un error y no sea toda la tabla. Entonces, el siguiente renglón, pues, es este, el de 4. 4 trabajadores, no sé cuántos pares de zapatos producen. Multiplico la diagonal y divido con el dato que sobra, o sea que sería 4 por 100 entre 10. 4 por 100 son 400, entre 10 son 40. Entonces, ¿cuántos zapatos producen? Producen 40, que coincide con lo que teníamos aquí. Vamos a hacer regla de 3 ahora con uno de los renglones que tengo la información a la derecha, para que vean la diferencia. Sigo usando mi renglón principal que me dieron originalmente en el ejercicio. Ese lo utilizo sin fallar. Y ahora quiero saber lo que va aquí, ¿no? Entonces, ahora lo que no conozco está del lado izquierdo
y lo que sí conozco del lado derecho. La diagonal ya no sería esta, porque no conozco este dato de aquí. La diagonal que voy a usar ahora es esta. Multiplico mi diagonal y divido con el que sobra. Entonces sería 10 por 1000 entre 100. 10 por 1000 es 10.000 entre 100 daría 100. Entonces mi cantidad desconocida era 100. Y si ven, coincide con lo que ya teníamos aquí anotado. Esa es una manera de resolver este tipo de ejercicio con regla de 3. Ahora vamos a ver otra manera de resolver estos ejercicios. Esta otra manera se llama obtener la constante de proporción directa. Lo voy a anotar aquí. Constante de proporción o de proporcionalidad, cualquiera de los dos, de proporción directa. Una constante es algo que no cambia, siempre está igual. Es constante que llegues a tiempo a clase, ¿no? Es algo que siempre sucede o de forma común sucede. Nosotros nos vamos a dar cuenta que existe un número que multiplicado por cualquier valor del lado izquierdo me va a dar como resultado cualquier valor del lado derecho. La manera de saber cuál es ese número es con una división. Yo voy a dividir este número de la derecha con el de la izquierda. 100 entre 10 en este caso es 10. Quiere decir que cualquier número de mi lado izquierdo, al multiplicarlo por 10, voy a obtener el del lado derecho. Entonces, por ejemplo, 10 por 10 me da este 100. 20 por 10 me da este 200. 4 por 10 me da este 40. Así que puedo resolver fácilmente este. 2 por 10, aquí tendría que ir 20. Esa es la manera de hacerlo con la constante de proporción directa. La constante de aquí es la que me ayuda a resolver esto muy fácilmente. Este que está aquí, el último renglón, 100 por 10, me da 1000. ¿Cómo le hago cuando el dato que me falta está del lado izquierdo? Necesitaríamos encontrar la proporción contraria, se le denomina el recíproco a este por 10. Vamos a visualizar este 10 como una fracción, 10 enteros. Cuando yo quiera hacer lo contrario, o sea, de derecha a izquierda, yo tendría que cambiar estos dos números del lugar. O sea que sería un décimo. Quiere decir que para hacer el paso en el sentido contrario, tendría que multiplicar este 10 por un décimo. Y me daría este resultado. A lo mejor mentalmente ya no está tan fácil hacer esa multiplicación, pero ustedes ya saben multiplicar fracciones, entonces sería 10 por un décimo, 10 por un décimo. Este 10, recuerden que le ponemos un 1 para que sea fracción, 10 por 1 son 10, 1 por 10 son 10, sacamos enteros, 10 entre 10, 1. Quiere decir que es una persona la que puede hacer 10 pares de zapatos. Si no les gusta esto de multiplicar fracciones, pues también se puede hacer lo siguiente. No es lo común. Si yo les llego a preguntar cuál es la constante de proporción, es este de aquí, el por 10. Si les llego a preguntar cuál es el recíproco, que sería como el contrario, sí tiene que ir a fuerza como una multiplicación. Pero una alternativa sería, para cuestiones de hacer esto más rápido, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, lo puedes poner como un entre 10.
10 entre 10 es 1. Pero no es normal o lo común o lo establecido como correcto escribirlo así. Tendría que escribirse como por un décimo. Pero por un décimo o entre 10 tiene el mismo efecto. El resultado es 1. Bueno, espero que con esta información ya podamos hacer todos los ejercicios que nos tocan esta semana.